Santo su nombre. Gloria al Eterno. Aleluya. Santo eres. Dios bendiga a estos siervos y siervas Amén. que han pasado por acá glorificando su santo y bendito nombre. Gloria a Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. ¿Cuántos están orando por el retiro? Amén. Es el viernes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a iniciar con las informaciones primero. Gloria a Dios. Aleluya. Recordar nuestros estudios bíblicos los martes a las 7. Y la doctrina nuevos creyentes los domingos a las 9 de la mañana. Gloria sea al Señor. Nuestro culto los jueves. En esta semana no vamos a tener el culto el jueves porque el viernes vamos a estar en el retiro. Y el domingo, que es el primer domingo del mes, siempre compartimos la Santa Comunión. Recordamos esa información. O sea, lo normal, nuestros estudios bíblicos los martes a las 7 de la noche, jueves, nuestros cultos jueves en su presencia, los sábados la iglesia infantil a las 4 de la tarde y los domingos nuestro culto de adoración a las 10 de la mañana, pero a las 9 tenemos la doctrina de nuevos creyentes. Amén. Gloria sea al Señor. Así que no dejemos de orar por cada una de estas actividades de la iglesia. Amén. Vamos a... Usted sabe que el tema de nuestro retiro es 7 palabras, un propósito. Así que vamos a descubrir cuál es el propósito del Señor. Amén. Para nuestras vidas. Amén. En cada una de estas palabras. Porque ya Él tiene seleccionado los mensajeros para cada una de ellas. Amén. Aleluya. Quiero invitarle a que usted vaya buscando en su Biblia, carta a los Efesios, capítulo 2, inicialmente versículo 14. Gloria sea al Eterno. Aleluya. Efesios 2:14. Como siempre honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu y vamos a leer su santa y bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Gloria sea al Eterno. Aleluya. El título de esta reflexión es Teología del Reemplazo. ¿Sabía usted que hay una teología del reemplazo? ¿Y qué plantea esa teología? Según los sabios en su propia opinión, Dios reemplazó al pueblo de Israel y ya nosotros somos el pueblo de Israel. Esto se ha acentuado más en estos días. Los propagandistas de esta teología, producto de la guerra que actualmente se desarrolla. Y esto nos lleva a formular una pregunta. ¿Es el Israel de hoy el Israel bíblico? ¿Será que los gentiles han sustituido a Israel? Vamos a ver
bíblicamente, si el Señor terminó con el pueblo de Israel o todavía no ha terminado con su pueblo. Vamos a ver si ciertamente nosotros somos el sustituto o Dios todavía tiene planes con la nación de Israel. Alabado sea el Señor. Y es interesante entonces que nosotros veamos primero en esta carta a los Efesios. Dice el apóstol aquí, hablándonos, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Cuando hablamos de la llamada circuncisión, estamos hablando de la nación de Israel, que nos consideraba a nosotros incircuncisos. Y ellos, como tenían una circuncisión de mano, eran la circuncisión. Entonces, en ese tiempo, nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esa era nuestra condición. Pero ahora, dice el apóstol, en Cristo Jesús, ustedes, refiriéndose a nosotros, que en otro tiempo estaban lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Y ahí el versículo que leímos inicialmente, porque Él es nuestra paz. Cuando usted está sin Dios, aunque usted esté disfrutando de los placeres que le brinda el mundo, su alma no está en paz. Su alma está en agonía cuando usted está separado de Dios. Pero en Cristo, entonces nuestra alma entra en esa paz. Porque aquí nos dice que de ambos pueblos, no que rechazó uno para escoger el otro, sino que de ambos Él hizo uno. Hizo uno. Aleluya. Derribando esa pared que nos separaba. Esa pared intermedia, esa pared espiritual que nos separaba de la nación escogida por Dios, entonces se derrumba. Aleluya. Porque Jesús abolió en su carne las enemistades que había entre la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Aleluya. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. No a los gentiles nada más, a ambos. Aleluya. En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, es decir, a nosotros que estábamos lejos, y a ellos que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Aleluya. Vaya tomando esa. Entonces quiero irme a la carta a los romanos. Usted sabe que la carta a los romanos, si usted se lee este libro, se dará cuenta que del capítulo 1 al versículo 8 hay una serie de instrucciones generales. Y que el capítulo 9 al 11 tiene como algo separado de lo que el libro trata, del 1 al 8 y del 12 al 16. Es decir, como que en el medio hay un paréntesis, como que se insertó una cláusula, como dirían los jurídicos, un adendo, un codicilio le llaman también jurídicamente. Cuando hay un contrato que se hace y luego se dan cuenta que después de haber sido firmado se quedó una parte, entonces vuelve y se reconsidera y se le pone ese adendo que viene a formar parte de ese contrato. Aleluya, de ese pacto. Y esto es lo que hace la carta a los romanos del capítulo 9 al 11. Fíjense que en algunas de nuestras Biblias va a encontrar el título que dice la elección de Israel. La elección de Israel. Alabado sea el Señor. Y el apóstol nos hace en esta algunas observaciones a nosotros como gentiles. Nos llama a que tengamos cuidado. Por ejemplo, nos habla de él hace una ilustración con el olivo. Hay un olivo natural y hay un olivo silvestre. El olivo silvestre no produce la aceituna de la cual se extrae el aceite. Y recuerde que bíblicamente a Israel se le compara con el olivo, se le compara con la higuera también. Entonces, porque todo eso tiene una simbología en términos espirituales. Recuerde que del olivo, del fruto del olivo, la aceituna, se extrae el aceite. Recuerde que con ese aceite se ungía a los escogidos de Dios, a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Se ungían con ese aceite. En ese tiempo la economía de Israel dependía mucho de estas plantas, porque era una economía agrícola. Pero eso tiene un sentido espiritual. Entonces aquí el apóstol hace esa simbología de que algunas ramas del olivo natural fueron desarraigadas, hablando de la desobediencia del pueblo de Israel. Y que resulta que entonces, a través del sacrificio de Cristo, se escogieron ramas del olivo silvestre y se cortaron allá y fueron injertadas en el olivo natural. Yo no sé si usted conoce ese proceso del injerto, eso es bellísimo.
Yo aprendí cuando estuve trabajando en el jardín botánico en una ocasión. Aprendí ese proceso porque había un maestro que él vivía eso. Él no lo estudió en ninguna universidad y sin embargo él le daba clase a los agrónomos y los botánicos que iban a hacer su pasantía en el botánico. Él le daba clase porque él vivía eso. Él ni siquiera de letras sabía. Eso era por experiencia. Él aprendió eso así de manera natural. El Señor le dio ese don. Y tenía una mano increíble. Todo lo que él inyectaba, eso de seguro que esa mata se quedaba plantada. Y recuerdo la historia de este hombre, que cuando se modernizó el Estado, ese hombre ni cédula tenía. Sí, dio muchísima lucha, incluso poder declarar los hijos. Dominicano, no es que era de otra nación, no, un dominicano. El descuido es que se vivía aquí en esos tiempos. Y el pobre hombre había que recolectarle porque entonces él no podía cobrar, porque cuando se modernizó la nómina, él no había manera de registrarlo, no tenía documento. Exacto. Ya no existía. No existía. Legalmente no existía el hombre. Pero el caso es que el apóstol aquí nos lleva a esa... Entendí muy bien este proceso del injerto, porque estamos hablando entonces en lo espiritual. Nosotros, cuando estábamos sin Cristo, estábamos en el mundo, estábamos en otro reino de la oscuridad. Entonces pertenecíamos al olivo silvestre, que no da fruto para Dios. Pero por la fe, esas ramas fueron cortadas. Por la fe en Cristo somos cortados de ese olivo silvestre y entonces somos injertados en el olivo natural que da fruto. Amén. Amén. Pero entonces el apóstol nos llama la atención y dice aquí: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a ellos a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Oigan la pregunta que se hace el apóstol. Porque la teología del rechazo dice que ya ellos fueron desechados. La teología del reemplazo dice que ellos fueron desechados y que nosotros ocupamos el lugar. Pero aquí el apóstol hace una pregunta: ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es lo que Pablo está diciendo. Les tengo que explicar a ustedes. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Está usted prestando atención a esas preguntas? Aleluya. Gloria a Dios. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes,
No te jactes contra la rama. Si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Importante esto, ¿verdad que sí? Dios escogió a la nación de Israel cuando ni siquiera era pueblo. De allí vienen los patriarcas. De allí viene nuestro Salvador en la carne. Aleluya. Entonces el Señor nos llama a que no nos jactemos, pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Recuerde que el Señor a los soberbios los mira de lejos. A los soberbios los mira de lejos. Entonces, si nosotros hoy nos ensoberbecemos en que hemos sido injertados a través de la sangre de Cristo y rechazamos al pueblo escogido que representa el olivo natural, tenemos problemas. Porque no son las ramas las que sustentan a la raíz, sino la raíz la que sustentan a la rama. Si la raíz no tiene de dónde alimentarse, entonces usted ve que inmediatamente ese árbol comienza a marchitarse, las hojas, se le cae la flor, no puede producir un fruto. Sí. ¿Quién ha respaldado la palabra de Dios? Todos los enemigos que ha tenido la palabra de Dios. Váyase a los tiempos de la Reforma, por ejemplo, cuando se comenzaron a hacer las primeras traducciones de la Biblia, la persecución que hubo, y el que lo encontraba con una Biblia que estuviese en ese tiempo un pergamino, que estuviese escrito en un idioma diferente al latín, se lo quitaban y lo quemaban. Y muchos de ellos fueron llevados a la hoguera por haber hecho traducciones a diferentes idiomas de la Biblia. Eso, por ejemplo, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera eran sacerdotes y sufrieron persecución por haber traducido la Biblia del latín al español para que usted y yo hoy pudiéramos leer la Biblia. Usted tiene allá a John Hus, en español Juan Hus, quemado allá en Inglaterra, 100 años antes de Martín Lutero. Él fue uno de los precursores de la Reforma. Usted tiene otro después de Martín Lutero, William en Inglaterra. O sea, gente que murieron, en varios italianos. Hubo uno de esos italianos que mediante opresión lo obligaron a firmar una confesión en contra de Jesús. Y luego eso le dolió tanto que él volvió y ratificó. Y cuando lo llevaron a la hoguera,
Él dijo, no, primero que me quemen el brazo derecho con el que yo firmé la confesión. Y después que me queme la otra parte del cuerpo. Eso se llama fidelidad a Dios. Pero fidelidad porque está convencido que aunque pierda su vida aquí, la gana en la eternidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque aquí todos, de una manera u otra, vamos a morir. Así está establecido. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, para ese juicio es que usted y yo tenemos que estar preparados. Amén. Para que cuando venga el engañador, el enemigo de nuestras almas, decir, no, ese hizo tal cosa, ella hizo esto, aquello. Jesús dice, es verdad que lo hizo, pero yo morí por él. Yo morí por ella. Y ya esa condenación que le tocaba a él la sufrí yo. Con ese convencimiento es que estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, esto es lo que ese convencimiento nosotros no podemos ponerlo en juego por soberbia, por jactancia, por orgullo, porque a los orgullosos Dios lo aparta. Eso Jesús se lo decía claramente a aquel fariseo que oraba junto con el publicano y muy orgullosamente le decía, yo no soy como ese publicano, ladrón, estafador, yo diezmo de todo lo que recibo. Y el publicano, arrepentido, no se atrevía ni siquiera a alzar su vista, sino que se daba en el pecho y decía, Padre, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús, ese fue el que llegó a su casa con la bendición, mientras aquel fue rechazado por su orgullo. Nosotros no podemos ser fariseos. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios para con los que cayeron, pero la bondad de Dios para contigo si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces nosotros entendemos que esa nación que hoy está ahí sigue siendo pueblo de Dios. Que estemos nosotros de acuerdo o no con lo que ellos están haciendo, eso es otra cosa, porque ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Pero recuerde que hay promesa, por eso Zacarías dice que en la segunda venida de Jesús ellos verán al que traspasaron y entonces se arrepentirán. Y los que se arrepientan entonces serán salvos. Porque no los estamos sustituyendo. Alabado sea el Señor. El Señor tuvo misericordia con nosotros y va a tener misericordia con ellos si se arrepienten. Y muchos son los que se están arrepintiendo. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Aleluya. Entonces no es verdad que hay un reemplazo. Es de ambos pueblos que Dios ha hecho uno solo y nuevo hombre. Gloria a Dios. Y fíjense
Usted y yo, eso estamos convencidos, si nos mantenemos firmes, no pasaremos por la gran tribulación. Ellos van a tener que pasar por la gran tribulación. Ahí no lo van a reconocer. Ellos van a tener que pasar por la gran tribulación. Pero mire lo que es la misericordia de Dios Amén. para con su pueblo escogido, que no ha desechado. Gloria sea al Señor, porque el Señor es fiel. Aunque ellos han sido infieles, Dios es fiel. Eso es lo que dice la palabra. Aunque nosotros permanezcamos infieles, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces, Apocalipsis 7 nos dice a nosotros, alabado sea el Señor. Dice en el 4, Apocalipsis 7, 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. De los hijos de Israel. Y si usted quiere, usted en su Biblia puede ver del 5 al 8, usted va a encontrar los detalles donde el Señor lo dice expresamente. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sucesivamente hasta llegar al 8, va detallando y dice: de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, que fue el último hijo de Israel, 12,000 sellados. Los hijos de Jacob. Entonces, no están reemplazados. No, para nada. Aleluya, bendito sea el Gloria a Dios. Señor. Gloria a Dios. Santo, poderoso mi Cristo. Y la iglesia no puede dejarse confundir en estos tiempos. Recuerde que muchas voces van a venir, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros enseñando cosas que la Biblia no dice. En ningún lugar la Biblia dice que Dios rechazó ya a Israel, que ya no tiene salvación. Dios no lo ha dicho. Entonces esa es una teología antibíblica. La teología del reemplazo es antibíblica. Pero hay muchos maestros por ahí formulando esa teoría y creyéndose más sabios que lo que dice la propia palabra de Dios. Usted dirá: bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Sí, amados, amadas, tenemos, cuando el Señor nos ilustra en algo, tenemos que traerlo a su pueblo. Amén. Para que no nos dejemos confundir. Amén. Porque si usted ve que estamos aquí, la Biblia dice que siempre estemos orando por Jerusalén, que estemos orando por su nación, por su pueblo de Israel. Amén. Pero si usted asume la teoría del reemplazo, usted no va a orar por Israel. No, se llama- Usted no va a orar por Jerusalén. Pueblo de Dios. Porque usted dice: no, ya ese no es el Israel bíblico. Sí. Ay, entonces usted dice que no es el Israel bíblico, y Dios dice que aún allá en la gran tribulación, para que el maligno no lo pueda dañar a ellos, el anticristo no lo pueda dañar, Dios va a sellar 12,000 de cada tribu. De cada tribu. Y usted dice que ya ellos no son el Israel bíblico. ¿Y de dónde de dónde están ellos ahí? ¿Acaso ellos son descendientes de los persas? No. No. ¿Ellos son descendientes de los rusos? Sí, de Abraham. ¿Ellos son descendientes de Haití? No. No, ellos son descendientes de Israel, de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Aleluya. Amén. Alabado sea el Gloria a Señor. Dios. Ahora el Señor ha tenido misericordia con nosotros, Amén. porque nosotros estábamos alejados de esas promesas. Pero en la sangre de Cristo Jesús hemos sido insertados. Ya usted no es extranjero, ahora es usted conciudadano. Juntamente con Aleluya, junto con Israel de la patria celestial, a través de la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque eso sí es importante, que ellos tienen que aceptar a Jesús. Amén. Reconocerlo.
Ellos tienen que reconocerlo porque no hay otra manera. Hay otro camino. Por eso Jesús lo dijo concretamente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. La reconciliación con el Padre tiene que ser a través de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Porque fue el único ser humano que ha vivido en este mundo sin haber pecado y cargó el pecado de toda la humanidad Amén. para llevarlo a la cruz y morir por cada uno de nosotros. Pero por cuanto no pecó, se levantó victorioso Amén. al tercer día. Porque la muerte no podía. La muerte, ¿qué dice la palabra? La muerte no lo pudo retener. La muerte es para el pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué resulta entonces? La muerte tiene a alguien que no ha pecado. Tiene que ser. Y permitió, esa institución permitió que lo mataran. Y entonces durante esos 3 días hay una revolución en el mundo espiritual. Discutiendo todos los principados y potestades. ¿Qué hacemos con este muerto? Que no puede estar muerto porque Dios estableció que la muerte es para el que peca y él no pecó. Sencillamente rompió las cadenas de la muerte y subió, se levantó. Y entonces Dios, en la victoria de Él, le da la victoria a todo el que pone la fe en Él. Amén. Aleluya. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor. Santo, poderoso mi Cristo. Mire que dice Hebreos capítulo 10. Santo el Señor. Aleluya. Del versículo 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuáles son los santificados? Nosotros. Amén. Todo el que decide apartarse del pecado a través de la fe en Cristo Jesús es santificado. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aleluya, santo, poderoso es el Señor. Fíjense, ahí es interesante porque a veces cuando el Señor nos habla a nosotros de la importancia del perdón, y hay gente que dice, sí, yo perdono, pero no por mí. No perdona nada. No perdona. Es lo mismo. De hecho, nada. Fíjense, nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo. Amén. Amén. Y es Cristo el que dice aquí que Él no se va a acordar de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Entonces, si usted y yo tenemos la mente de Cristo, ¿por qué cuando perdonamos decimos que no olvidamos? Porque no perdonamos. No perdonamos. Entonces, o no hemos perdonado o no tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ninguna de las dos olvida. Y por eso fue que Pedro le preguntó a Jesús, Maestro, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? Pues usted sabe que a veces hay
hay algunos prójimos que no son fáciles. Usted lo perdona Y vuelve. y le da la oportunidad y vuelve y le falla. Y vuelve y le falla. Entonces estaba establecido en ese tiempo que que los fariseos establecieron una ley de la que ellos agregaban, porque ellos vivían agregándole a la ley de Dios, agregándole mandamientos. Y ellos establecieron que hasta 3 veces que se perdonara ya era suficiente. Entonces Pedro le dice, ¿cuánto debo perdonar? Hasta 3. Jesús le dice, hasta 70 veces 7 en un día. Ay, siempre. Aleluya. No alcanza el día para. Está hablando que el perdón tiene que ser permanente. Sí, siempre. Siempre tiene que haber una disposición al perdón. Sí. Amén. Y Jesús dice aquí, no me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Eso fue lo que Jesús hizo. Ya Él remitió nuestros pecados. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo a la joven que le llevaron, la joven adúltera? Porque no cree usted que iba a ser una anciana que estaba ahí. Para que ella pudiera estar adulterando tenía que ser una mujer atractiva que llamara la atención de los hombres. Por eso decimos que era una mujer joven y hermosa, pero era adúltera. Y se la lleva para que muera como los fariseos habían establecido. Yo digo los fariseos porque la ley de Dios dice que los adúlteros tenían que ser llevados los dos, el varón y la hembra. Pero aquí nada más estaban llevando la hembra. Yo no sé cómo una gente puede adulterar solo. Entonces, cuando Jesús le dijo, bueno, si alguno de ustedes está libre de pecado, tírenle la primera piedra. Y como usted sabe que no hay absolutamente nadie libre de pecado. Eso es lo que dice Romanos, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores. Pero Cristo nos perdona si ponemos la fe en Él. Amén. Entonces Jesús, ahí se fueron yendo. Jesús bajó su cabeza y cuando la levantó ve a la mujer sola. Mujer, ¿y dónde está lo que te acusaban? ¿No te condenaron? Ay, yo tampoco te condeno. Pero es importante, vete y no peques más. Amén. Entonces el Señor nos perdonó. Pero ya no pequemos. Amén. Ya no pequemos. Si viene la tentación, el Señor nos ayuda para que la enfrentemos, si no dependemos de nosotros mismos, sino de Él. Aleluya. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Amén. De manera, mis amados y amadas, que quiero que meditemos más bien en estas palabras sobre esa falsa teología de estos tiempos que se ha levantado en contra del pueblo de Dios. Y sigamos orando por la nación de Israel, por todas las naciones circundantes que quieren la destrucción, porque esto es una lucha espiritual. Amén. Muchas veces te la disfrazan de cuestiones económicas, de religiosidad, pero esto es una lucha espiritual del poder del mal y el del bien. Porque sabemos lo que Israel representa como nación, aunque anden mal. Porque yo digo que si ellos pusieran más la confianza en Dios y no en su cúpula de hierro, menos misiles cayeran en el territorio. Pero aún así caen poco.
Aún así, Dios le ha permitido tener ese medio, pero su confianza no debe de estar en eso, sino en Dios, Amén. en el que le dio la oportunidad de construir eso. Amén. Dios fue el que le dio esa inteligencia para que construyeran esa cúpula. Pero su confianza no puede estar en la cúpula, sino en el que le permitió tener la cúpula. Amén. Así es. Porque eso fue lo que Dios le dijo a Israel cuando se encontraba ya entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo sin escapatoria. Ustedes tranquilos, que Jehová peleará por ustedes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ya en la tierra prometida, cuando estaba el rey Josafat, con apenas 32,000 hombres reunidos, y se reúne un ejército de varias naciones de 135,000 soldados preparados para la batalla. Y Dios lo que le dice: ponga a tus sacerdotes y caminen hacia el lugar alabándome. Los sacerdotes adelante, óigame, y los soldados atrás. Y le dijo: párate ahora aquí y mira. Se mataron los enemigos uno con otro. Así Y ellos duraron 3 días recogiendo el botín de lo que dejaron. Porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Entonces confiemos que en cualquier momento el Señor va a venir y va a levantar su iglesia. Porque la venida del Señor está a la puerta. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En cualquier momento Jesús viene y levanta su iglesia. Porque Él nos ha prometido que no vamos a pasar por la gran tribulación. Amén. Así es. Ahora, los que quieran pasar por la gran tribulación, Sigan durmiendo. yo los felicito por esa confianza que tienen de enfrentarse al anticristo, Ay, eso. Ay, somos- a esas bestias salvajes que van a devorar. Ay, Dios mío. Yo me quiero ir con el Señor. Amén. Amén. Y espero que usted también. La primera puerta. ¿Cómo es que dice el corito? Me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Santo, Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos ha permitido llevar, Señor. Te pido, Padre de la gloria, Señor amado, que los presentes, Señor, y los que están a través de los medios, Señor, Padre Santo, que cada día, Señor, tú nos fortalezcas en la fe, Señor, en Cristo Jesús. Que nos ayudes, Señor, a rechazar toda tentación del maligno, Dios. Padre, nos mantengamos fieles, Señor, en obediencia a tu Oh, sí, palabra, Señor. Señor, te lo pido, Jesús. gloria a Dios. Ahora, Padre, mira los que se han apartado de ti o a los que no te conocen, Señor. Que en esta hora, Padre de la gloria, tu Santo Espíritu le convenza de que andan de espaldas a tu palabra, Señor, estatutos y mandamientos, Dios. Padre Santo, Dios amado, que reconozcan la justicia de Dios manifestada en tu sacrificio en la cruz, así como el juicio que viene, Señor, al príncipe de este mundo, al engañador, Señor. Padre, porque tu Santo Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A los amigos que nos escuchan o presentes en este lugar, que quieran recibir o reconciliarse con el Señor, esta es la oportunidad. Yo voy a hacer esta oración y si el Espíritu Santo le ha tocado, le invito a que usted repita después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti, confesando que he pecado. Pero en esta hora me arrepiento de haber andado de espaldas a tu palabra. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador, Cristo Jesús.
en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario, para el perdón de mis para pecados el perdón de mis pecados y darme la vida y eterna. darme la vida eterna. Te pido, Señor, Te pido, Señor, escriba mi nombre escriba mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida, y no lo borre jamás. no lo borres jamás. Que tu Santo Espíritu Tu Santo Espíritu me ayude me ayude a perseverar a perseverar en este camino en este camino hasta que tú vengas hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. o yo tenga que ir. Porque en esta hora Porque en esta hora yo renuncio yo renuncio a todo a pacto, todo pacto, todo compromiso todo compromiso espiritual espiritual contrario a ti contrario a ti que alguien haya hecho que alguien haya hecho en mi nombre, en mi nombre, con mi con mi consentimiento consentimiento o sin él, o sin, y proclamo y proclamo que solo Cristo Jesús que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo, zonas aledañas, nosotros te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rojo Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Ahora nos vamos a despedir de esta transmisión, uno de nosotros, nunca de la maravillosa presencia de Dios. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: ¡Maranatha! Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga. Dios te bendiga.